Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Podemos leerlo todos en voz alta? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, quiero enseñarles algo. Esta es la primera parte de una oración judía, que es la oración principal o una de las principales oraciones judías que hacen los judíos 2 veces al día. Cuando sale el sol y cuando se pone el sol, los judíos hacen esta oración, y esta es la primera parte de 4 partes. Ellos repiten exactamente Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, los judíos plantean esto como una oración. Jesús lo expone en el Nuevo Testamento como un mandamiento y como un principal mandamiento. Vean por favor Lucas capítulo 12 y versículo 29. ¿Estamos ahí? Amén. Lucas capítulo 12 versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es. Por favor noten esa importancia de las palabras de Jesús. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Significa que Dios no es un Dios entre dioses, y Dios tampoco es el mejor Dios. Dios es el único Dios verdadero. Eso es lo que significa. No hay otro Dios. Y esta serie exactamente trata de eso. No existe ningún otro Dios verdadero, sino solamente uno, nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti a pedirte que nos hables. Que esta mañana, Señor, puedas tú abrir nuestro entendimiento. Dependo absolutamente de ti, Señor. Con todo mi corazón vengo a pedirte que me uses en esta hora. Con todo mi corazón, Señor, te pido que abras mis labios, porque no soy digno de mis propias fuerzas. Te ruego, Señor, que tú me uses y que abras el entendimiento de mis hermanos. Con todo mi corazón, Señor, he orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Les pido disculpas por los inconvenientes en el sonido. Vamos a entrar de una vez de lleno a la palabra del Señor. Muy bien, el primer mandamiento. La semana pasada estudiamos acerca de lo que es la importancia del Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento es tan valioso como el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento, y que ambos, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, significan Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Vimos que los primeros 5 libros de la Biblia se llaman la Torá o la ley en hebreo, y que en esos primeros 5 libros de la Biblia hay 613 leyes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan ustedes de esto? Muy bien, en los primeros 5 libros de la Biblia hay 613 leyes, pero Dios pone el corazón de su ley en los 10 mandamientos. Imagínense ustedes a qué hora nos aprenderíamos 613 leyes. Entonces Dios pone el corazón de esas 613 leyes y con su propio dedo. Eso es algo que es impresionante, porque si bien Dios inspira la Biblia a través de su Espíritu Santo, y vimos que Pablo le dice a Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios, toda escritura es inspirada por Dios, pero esto significa que toda escritura es soplada o exhalada por Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, los 10 mandamientos no solamente son exhalados por Dios, sino que a la vez son escritos por su propio dedo sobre tablas de piedra en el monte Sinaí. Es la única porción de la Biblia donde Dios mismo extiende su mano y escribe con su propio dedo. Y lo primero que pone Dios como su deseo principal es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora entendemos por qué oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. La primera parte de la oración de Shema es también el principal mandamiento dicho por Jesús, porque solo existe
un Dios, solo hay un Dios y no hay otro. De hecho, la prioridad de Dios está descrita en Deuteronomio 4:39. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es decir, para que no quede dudas, tanto en el cielo no hay otro Dios, en la tierra tampoco hay otro Dios verdadero, solamente nuestro Dios. Y el siguiente versículo dice que por ende tienes que guardar sus mandamientos y estatutos. Es decir, si Él es el único Dios y si tú crees que Él es el verdadero Dios, entonces tu disposición es a guardar sus mandamientos y estatutos. Esto significa que Dios es el único Dios verdadero del universo, no hay otro. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 14, 15. No se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti y es un Dios celoso. Por favor, noten eso, celoso. No va a compartir su gloria con nadie, no va a compartirte a ti con nadie. Es el único Dios, tú le perteneces, te compró con precio de sangre, es Dios celoso. Y dice, no sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra. Ahora, noten que Dios está dando la instrucción de no irse tras los falsos dioses que se encontraban en los contornos territoriales de donde habitaban los hebreos. En esos contornos territoriales había politeísmo y todos esos falsos dioses se representaban con esculturas. Por eso el segundo mandamiento es no te harás imagen. Es decir, no solo no vas a tener otro Dios, es decir, solo yo voy a ser tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen como todas las naciones politeístas en los contornos de tus territorios. Y por eso en Isaías el Señor dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahora, la pregunta aquí es, pastor, ¿este primer mandamiento era solo para el entorno politeísta? Porque nosotros no somos politeístas, nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas. Y algunos se podrán preguntar, pastor, ¿podré tener yo dioses ajenos en este momento en mi vida? Y la respuesta es sí, podrías tenerlos, aun cuando no te das cuenta. Cualquier cosa que se antepone a el Dios verdadero y único Dios en tu corazón, ese es un ídolo, o eso es un ídolo. Y estás teniendo un falso Dios ajeno al único Dios verdadero. Cualquier cosa que esté usurpando el lugar de Dios en tu corazón es un Dios falso, es un ídolo. Y por eso la canción lema para esta serie es, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Ahora, ¿cómo surgen los dioses ajenos? ¿Cómo es que estamos en riesgo de tener dioses ajenos en nuestro corazón? Y la respuesta es que los dioses ajenos surgen de un corazón envanecido. Deuteronomio 11:16. Miren cómo empieza con una advertencia, tengan cuidado, y es lo mismo que yo les digo hoy en esta mañana, como el pastor que Dios me permite ser para predicarles. Tengan cuidado, y vean de qué, de que su corazón, por favor repitan conmigo corazón, vean cómo todo tiene que ver con el corazón. Los falsos dioses tienen que ver con el corazón, los ídolos tienen que ver con el corazón. Dice, tengan cuidado de que su corazón no se envanezca y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos. Ahora, ¿de dónde viene entonces la adoración a falsos dioses? De un corazón envanecido. Esa palabra envanezca es la palabra hebrea patá, que significa engrandezca, que su corazón no se engrandezca, que su corazón no se llene de envanecimientos. Envanecer significa llenarse de vanidad, que su corazón no se llene de vanidad, que su corazón no se llene de soberbia, porque en el momento en que el corazón se llena de soberbia, está siguiendo los pasos de Lucifer, y en ese momento Dios deja de ser tu prioridad. Y cuando el corazón se envanece, lo que sucede exactamente
es que empezamos a tener dioses ajenos. ¿En qué sentido? Quitamos a Dios de su trono en nuestro corazón y ponemos a otras cosas. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice en la carta a los Romanos que los dioses ajenos surgen no solamente de un corazón envanecido, sino también de un razonamiento envanecido. Y por favor noten el principio del versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, significa que todos estos a los que Pablo se está dirigiendo conocieron a Dios, conocían a Dios. Habiendo conocido a Dios, miren lo que hicieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora, quiero que noten esto, la idolatría es no darle gloria a Dios y ser mal agradecido con Dios. Ahora, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahora esa palabra envanecieron en el griego es la palabra matayó y significa tonto, perverso o idólatra. Es decir, se entorpecieron en sus razonamientos, se pervirtieron en sus razonamientos, se llenaron de idolatría en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 23 es clave para entender lo que pasa. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen. Entonces lo que hicieron fue cambiar la gloria de Dios y empezaron a tener imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por favor noten las palabras cuadrúpedos y reptiles. Cuadrúpedos en el original es bestias y reptiles en el original es serpientes. ¿Les suenan a ustedes bestias y serpientes en el contorno espiritual? Los falsos ídolos tienen que ver con Satanás y sus demonios, absolutamente. Mira cómo empieza el Génesis, con la idolatría a una serpiente. La idolatría de Adán y Eva a una serpiente. Y cualquiera puede decir, pastor, ¿en qué momento adoraron a Adán y Eva a la serpiente? En el momento en que le obedecieron más que a Dios. En ese momento idolatraron a una serpiente. Y en el Apocalipsis vemos que al final de los tiempos la humanidad idolatrará a una bestia llamada el anticristo. Cambiaron la gloria de Dios por una serpiente y una bestia. Todo falso Dios tiene detrás a Satanás y sus demonios. De hecho, el tema de hoy es destronando a Baal. Y ¿saben ustedes que un nombre que Jesús le da a Satanás es Belcebú? En el Nuevo Testamento ves que Jesús mismo llama a Satanás Belcebú. ¿Y sabes qué significa Belcebú? Bueno, Baal Zebub es lo que forma Belcebú. Baal Zebub en hebreo significa Dios de las moscas. Baal significa Dios y Zebub significa moscas. Y cuando Jesús dice Belcebú en el Nuevo Testamento, está diciendo Satanás, el Dios de las moscas. Y saben que en otro entorno se le decía también el Dios del estiércol, porque cuando hay estiércol, ¿qué es lo que hay encima del estiércol? Moscas. Así es que cualquier usurpación de un ídolo o de cualquier cosa que se anteponga a Dios tiene por detrás a Satanás y sus demonios. Ahora, la insensatez humana en su máxima expresión se llama idolatría. Y en la Biblia vemos a muchos falsos dioses que son mencionados, pero hay tres que destacan más. Hay tres dioses falsos que destacan más. Y son los tres dioses que quiero enseñarles en lo que resta de esta serie. Hoy vamos a hablar de cómo destronar a Baal, pero los tres falsos dioses más destacados de la Biblia son estos. Primero, del que hablaremos hoy, Baal. Baal representa poder. Si quieres verlo de esta manera, Baal representa no solamente poder, sino soberbia. Acera, que era también una deidad femenina de los cananeos, como Baal era la máxima deidad masculina,
y Acera era una de las principales diosas femeninas de los cananeos, y Acera representa placer. De Acera vamos a hablar la próxima semana, y la prédica de la próxima semana no es apta para menores de 12 años, por cierto. Acera representa placer. Mamón es una deidad que que Jesús menciona en el Nuevo Testamento, y Mamón representa codicia. Por favor, vean esa secuencia. Baal representa poder o soberbia, Acera representa placer y Mamón representa codicia. Por favor, no pierdan de vista esa secuencia, porque hay un patrón tanto primitivo como actual con esas tres cosas que hemos visto en secuencia, o con el espíritu de esas tres deidades en secuencia. Miren por favor la tentación de Adán y Eva en el Génesis, específicamente cuando la mujer tiene una conversación con la serpiente. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Muy bien. Y dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, vean la secuencia, por favor. El árbol era bueno para comer. Y por favor, pónganme mucha atención acá. El árbol era bueno para comer. ¿Qué significa esto? Placer físico. Dale a tu cuerpo lo que quiere. Eso significa placer físico. Dale a tu cuerpo lo que quiere. ¿Sabes quién está representada ahí? Acera. Placer físico. Si tu cuerpo te lo pide, dáselo. Ahora, mira lo segundo en la tentación del huerto del Edén. Y que era agradable a los ojos. ¿Sabes qué es eso? Codicia. Ahí está representado Mamón. Significa, lo veo y no lo tengo y yo quiero eso. Eso es codicia. Ahora, mira la tercera secuencia en la tentación del huerto. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás le había dicho a Eva, si comiereis del fruto prohibido seréis como Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Quieren poder, quieren envanecerse, tienen soberbia de que las cosas ahora se tratan de sí mismos. ¿Y saben quién está representado ahí? Baal. ¿Quieren otra secuencia igual? Vamos a la tentación que Jesús enfrenta en el desierto. Jesús no había comido por 40 días y 40 noches, y Satanás llega a tentarle, y Mateo registra 3 tentaciones. Las 3 tentaciones tienen que ver con el espíritu detrás de esos principales dioses falsos en la Biblia. Vean ustedes las 3 tentaciones. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vean la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vean cómo está detrás de estas 3 tentaciones que Satanás plantea, están los espíritus que están involucrados con Mamón, con Acera y con Baal. Vean por favor la secuencia. Cuando Satanás le dice, solo imagínense lo que es no haber comido por 40 días y 40 noches. Y Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Saben qué significa eso? Dale a tu cuerpo lo que necesita. Dale a tu cuerpo lo que quiera. Dale a tu cuerpo lo que te pida. Eso significa placer. ¿Y saben quién está ahí? Acera, la diosa cananea. Ahora, vean otra más. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Saben qué significa esto? Poder, posición. Por cuando tienes una posición, demuéstrame tu posición, demuéstrame tu poder, porque ángeles vendrían a rescatarte. Eso significa poder. ¿Y saben cuál es el espíritu que está detrás de ese poder? Baal. Ahora, vean la tercera parte de la misma secuencia. Lo lleva y le enseña todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Es visual el asunto acá.
y le dice, todo esto te daré. Todo esto que tú no tienes y que ahora has visto, yo te lo daré. ¿Y saben qué es eso? Tratar de tentarlo con codicia. ¿Y cuál es el Dios representado por la codicia? ¿Cuál es el espíritu detrás de la codicia? Mamón. Ahora, Jesús no cae en ninguna de las tres tentaciones y es nuestro ejemplo para nosotros ser libres de esa secuencia que viene desde el Génesis y que sigue siendo actual. ¿No me crees que es actual? Ahora, te voy a demostrar bíblicamente que es actual. Una de las últimas cartas que se escriben en las Sagradas Escrituras es Primera de Juan. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora noten por favor esto, dice, porque todo, ¿cuánto? Todo, es decir, todo lo que hay en el mundo se resume en tres cosas. Tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Identifiquemos el espíritu detrás de esas tres deidades en esta secuencia que Juan pone. Los deseos de la carne, placer. ¿Qué diosa está ahí? Acera, muy bien. Los deseos de los ojos es la codicia. Yo no lo tengo y por ende lo quiero. ¿Cuál es el dios de la codicia? Mamón. Y la vanagloria de la vida, es decir, quiero un nombre, quiero una posición, quiero poder, soberbia. ¿Quién está ahí? Baal. Es una secuencia. Y siempre están estos tres espíritus que están detrás de estas tres falsas deidades a las que Dios abominó y les llamó detestables y pestilentes, malolientes. Así les habló, les llamó Dios a estas deidades. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿En dónde está tu corazón y qué lo domina? ¿En dónde está tu corazón y qué lo domina? Y te digo, si no está en Dios, entonces solo hay tres opciones. O está en Baal, que es la búsqueda de poder, soberbia, títulos, posiciones. O está en Acera, que es la búsqueda constante de placer, satisfacción física, satisfacción sexual o placer sexual. O está en Mamón, que es codicia, que es materialismo. Por eso Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y si no está en el único Dios, está en uno de estos tres dioses falsos. Desde el Génesis sucede así. Cuando Jesús empieza su ministerio sucede así. Y en una de las últimas cartas de la Biblia, en Primera de Juan, sucede así. Los tres en secuencia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento actual para el siglo XXI, para el año 2014, para el contexto en el que nosotros estamos. Dios quiere quitar todo ídolo de nuestros corazones. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Es decir, si vives para la soberbia, eres esclavo de Baal. Si vives para el placer físico, eres esclavo de Acera. Y si vives para la codicia, eres esclavo de Mamón. Y te recuerdo, lo que está detrás de esto son demonios, Satanás, el sistema del mundo. Mira lo que dice Ezequiel 20:16. Lo hice así porque ellos rechazaron mis decretos y no obedecieron mis leyes. Vean lo que no hicieron. Muy bien. Vean lo que hicieron. Rechazaron sus decretos y no obedecieron sus leyes. Muy bien. Sigue diciendo Dios, profanaron mis días de descanso, es decir, profanaron también uno de sus mandamientos, el día de su descanso consagrado,
Y vean por qué. Porque en su corazón ya servían a sus ídolos repugnantes. En la Nueva Versión Internacional dice ídolos malolientes. ¿Qué quiere decir esto? Si no estamos nosotros obedeciendo los decretos de Dios y obedeciendo sus leyes, es porque en nuestro corazón tenemos ídolos repugnantes. Eso es lo que Dios dice. Si Dios es el primero y el todo, si Dios es el único y no tienes dioses ajenos en tu corazón, significa que cumples con sus decretos y mandamientos. Pero si te empeñas en no cumplirlos, es porque hay ídolos en tu corazón. Dice Ezequiel 14:3, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Y por favor noten esto. La búsqueda de poder trae el pecado de la soberbia. La búsqueda del placer trae pecados como adulterio, fornicación. La búsqueda de la codicia nos hace quebrantar el 10º mandamiento. Ahora, este versículo Ezequiel lo escribe inspirado por Dios en un contexto donde los ancianos de Israel habían llegado a consultarle. Imagínense ustedes a estos ancianos de Israel diciendo, vamos a consultar al profeta de Dios. Y cuando llegan a consultar al profeta de Dios, Dios dice, ¿cómo se atreven a consultarme? ¿Cómo es que ellos vienen a consultarme cuando en sus corazones yo sé que no soy su Dios, sino que tienen ídolos? Dice, su corazón es un altar. Y esta es una clave para entender lo que sucede. Tu corazón es un altar de adoración. Y si no estás adorando a Dios, estás adorando a otras cosas. Tú fuiste creado para adorar, es lo que la Biblia nos dice. Y entonces adoras todo el tiempo. Si no adoras a Dios, adoras a otros dioses. Punto. Si adoras el placer, si adoras la codicia, si adoras el poder, la soberbia, estás adorando a otros dioses. Eso es lo que sucede en la perspectiva de Dios. Es fuerte, es sumamente fuerte. Y muchas personas dicen, le he preguntado a Dios, le he consultado a Dios, le he pedido a Dios que me hable y Dios no me dice nada. Y Dios dice, pero ¿por qué te atreviste a consultarme cuando realmente en tu corazón yo no soy tu Dios? Tienes otros dioses. Tienes la soberbia de Baal, tienes la codicia de Mamón y tienes la búsqueda de placer de Acera. Yo no soy tu Dios, ¿por qué me consultas? Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Y es algo sumamente fuerte. Pero si un compromiso hice con Dios es no predicar para complacer, sino predicar para que el Espíritu Santo nos transforme a todos. Como ya les dije, Baal era el principal dios de los cananeos que estaban en los contornos de los territorios hebreos. Y el significado de Baal en hebreo es señor, dueño, poseedor y esposo. Y lo que representa es poder, posición y soberbia. Eso es lo que representa Baal. Ahora, no podemos hablar de Baal sin hablar de Jezabel. ¿Saben quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de uno de los reyes más corruptos y sucios de toda la historia de la nación de Israel, Acab. Jezabel era la esposa de Acab y el significado del nombre de Jezabel en idioma fenicio, ¿saben cuál es? Baal es el príncipe. Eso es lo que significa Jezabel. Esta mujer que quiso matar al profeta Elías, que provocó que Elías se escondiera en el desierto y se metiera en una cueva. El nombre de esta mujer representa Baal es el príncipe. Y saben que esta mujer lo que trataba de encontrar era dominio y control político, dominio y control sobre la nación de Israel. Y su dominio alcanzó a 2 generaciones. Tanto dominó a su esposo para llevar a Israel a la adoración de Baal, como dominó a su hijo después.
Y vamos a ver los textos. Dice acerca de Acab, el esposo de esta Jezabel, fornicaria, es como la define la Biblia. Dice, Primera de Reyes 16, 30, 31, Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Ok, estamos ante uno de los peores personajes bíblicos, Acab. Ahora, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel. Bueno, ¿qué quiere decir Jezabel? Baal es príncipe, en fenicio. Ahora, vean de quién era hija. Hija de Et Baal. Ese era el nombre de su papá. ¿Saben qué significa Et Baal? Significa Baal vive. Ese era el nombre del papá de ella. Él se llamaba Baal vive y le puso a su hija Baal es príncipe. Y el rey de Israel se casa con esta hija del rey de los Sidonios y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el problema de Salomón? Que le gustaban las extranjeras. No lo culpo porque mi esposa no es de Guatemala. Pero yo solo tengo una. Y es cristiana. Ahora, el problema de Salomón fue que se unió en yugo desigual con muchas mujeres extranjeras y les permitió que levantaran altares. Imagínense, el hijo del máximo adorador por excelencia, David, le permitió a sus mujeres que levantaran altares. Ahora, Acab llegó al extremo de volcar la adoración de Israel hacia Baal. Y Jezabel controló a su marido. Cuando hablamos de Jezabel, estamos hablando de una controladora. Y ya para los tiempos del profeta Elías, y el profeta Elías estamos hablando aproximadamente de 900 años antes de Cristo. Para los tiempos del profeta Elías, Baal significaba poder político, dominio político, estatus político. Eso es lo que significaba. Posición. Baal llegó a su máximo esplendor en los tiempos de Elías, porque los reyes de Israel fomentaban la adoración hacia Baal. Con todo su dominio y recursos, ellos fomentaban la adoración hacia Baal. Por eso surge Elías como el profeta de Dios. Pero vean que el control de Jezabel se extendió una generación más y pervirtió el reinado de su hijo también. Jorán, hijo de Jezabel, Segunda de Reyes 9:22, dice, cuando Joram vio a Jehú, le preguntó, Jehú, ¿vienes en son de paz? Y dice, ¿cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Y hay algo acá. No hay paz. Puedes estar lleno de soberbia, teniendo a Baal en tu corazón. Puedes estar lleno de poder, de influencia, de dominio, de posición, y no hay paz. ¿Sabes por qué? Porque Baal no es Dios, no es el Dios verdadero. Puedes estar lleno de placer, de deleites físicos, y no tener paz, porque Acera no es la verdadera. Acera es una farsa. Y puedes tener muchas riquezas y muchos recursos materiales y no tener paz, porque Mamón no es el verdadero Dios. Isaías dice que el interior de los impíos es como un mar en completa tempestad, en constante tempestad, que arroja lodo constantemente, suciedad constantemente. Mientras haya otros ídolos y mientras haya otros dioses en nuestros corazones, nunca habrá paz en nosotros. Ahora, tengo 3 preguntas para ti. ¿Has puesto un altar para el falso Dios Baal en tu corazón? Recuérdate que Dios nos dice en Ezequiel que nuestro corazón es un altar. Y nosotros decidimos para quién es ese altar. Si para el Dios verdadero o para los falsos dioses. ¿Hay en tu corazón búsqueda de poder, de posición, de dominio, de control? ¿Hay en tu corazón altivez, soberbia, vanidad, jactancia, arrogancia u orgullo? Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 2.
porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la mejor forma de describir a aquellos que han puesto a Baal en el trono de sus corazones. Son amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque son avaros y vean lo que viene. Vanagloriosos, soberbios. Quieren ser poderosos, entre comillas. Y por eso tengo 3 puntos que quiero pasar rápidamente de cómo destronar a Baal de nuestros corazones, cómo quitar a Baal del corazón. El primer punto, quiero que veas con atención el primer punto. Dios detesta la altivez. No es que le moleste, es que la detesta. La detesta. Recordemos que los falsos dioses vienen de un corazón, dijimos al principio, envanecido. Es decir, lleno de vanidad, de un corazón engrandecido, de un corazón lleno de soberbia. Vienen de unos razonamientos envanecidos también, de ahí vienen los falsos dioses. Es lo que nos dice la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso Dios detesta la altivez, porque todo lo que hace la altivez es invocar los espíritus detrás de esos falsos dioses. Y vimos la secuencia: poder en Baal, Acera, placer, y codicia en Mamón. Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová. Por favor, noten la palabra aborrece, sumamente fuerte. Y aún 7 abomina su alma. Por favor, sumen la palabra aborrece con la palabra abomina. Y eso es lo que significa para Dios la altivez. Vean la primera de su lista. La primera de la lista de Dios: los altivos de ojos. Detesta eso Dios. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Llámese evangélico, llámese cristiano. Si es altivo de corazón, es abominable para Jehová. Ciertamente no quedará impune. ¿Saben por qué Dios detesta la altivez y la soberbia? Porque es lo que hizo a Lucifer ser el diablo. ¿Sabes cómo llegó Lucifer a ser el diablo? Gracias a la altivez y a la soberbia. Por ende, cuando nosotros como sus hijos, como su creación, tenemos altivez y soberbia, nos parecemos a Satanás. Por eso Dios detesta la altivez. La altivez llevó a la tercera parte de los ángeles a rebelarse en contra de Dios y en la actualidad a convertirse en demonios. La soberbia solamente da como resultado ángeles caídos y seres humanos destruidos. Y Dios aborrece, abomina y detesta la soberbia y la altivez. Por ende, detesta a Baal. El reino de las tinieblas está establecido sobre la soberbia de Lucifer. ¿Sabes cuáles son los cimientos del reino de las tinieblas? La soberbia y la altivez del ángel caído llamado Lucifer. ¿Sabes sobre qué está establecido el reino de Dios? Sobre un pesebre. Sobre un pesebre. Sobre el Hijo del Hombre que no tenía dónde recostar su cabeza. Sobre la humildad de Jesús de Nazaret. Allí está establecido el reino de Dios. Por eso, tan opuestas son la luz y las tinieblas como la soberbia y la altivez y la humildad que Dios quiere en nosotros. Si te das cuenta, no habría Satanás ni demonios sin soberbia.
No habría. No existiría Satanás, ni existirían los ángeles caídos, si no hubiera existido antes la soberbia o la altivez. Eso quiere decir que toda la maldad, toda la crueldad, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la agonía del mundo, toda vergüenza, tiene un solo origen y se llama altivez, soberbia. Mira lo que dice Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Ahora, por favor repite conmigo, altivez de ojos. ¿Qué es lo primero que Dios abomina y aborrece en su lista? Los ojos altivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben qué dice C.S. Lewis de la altivez de ojos? C.S. Lewis dice, mientras seas orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso está siempre viendo hacia abajo a los demás. Y mientras sigas viendo hacia abajo, no podrás ver hacia arriba. Los ojos altivos solo ven hacia abajo a los demás, por ende nunca ven hacia Dios. Por eso, el que es altivo de ojos no conoce bien a Dios, aunque pretenda que lo conoce. El que es soberbio no conoce bien a Dios. ¿Saben por qué hay tanta doctrina errada? ¿Saben por qué hay tanta manipulación de la Biblia? ¿Saben por qué hay tanto abuso de la palabra de Dios? ¿Saben por qué hay más falsos profetas que nunca antes en la historia de la humanidad? Por la altivez. Decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime el tamaño de tu soberbia y te diré cuántas falsas doctrinas predicas. Mira, cuando alguien es altivo de ojos, ve siempre a los demás por abajo creyéndose superior y no tiene la capacidad de ver a Dios, por ende no conoce a Dios. Y sabes, muchos de estos altivos de ojos no oran al verdadero Dios, sino a su falso concepto de Dios. No adoran al verdadero Dios, sino a su falso concepto de Dios. No predican al verdadero Dios, sino a su falso concepto de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Entonces ven a Dios, ellos, como un sirviente y no como Señor. Ven a Dios como un asistente de ellos. Y no como el único Señor soberano. Dios en los cielos y en la tierra. Primera de Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra resiste a los soberbios, la palabra resiste significa se opone, los rechaza. Está en contra de ellos. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué significa esto? Dios no les niega que hicieron milagros, Dios no les niega que echaron fuera demonios, Dios no les dice eso es mentira, Dios les dice claro lo hicieron en mi nombre es poderoso, pero ustedes estaban llenos de soberbia y altivez y Dios resiste a los soberbios y por ende Jesús les dice apartaos de mí. Eso es lo que es resistir. Dios no soporta a los soberbios, los rechaza, se opone, está en contra, los resiste. El punto número 2 es que la altivez es autodestrucción. La altivez es autodestrucción. La soberbia es autodestrucción. De hecho, vemos que cuando Elías se enfrenta con los profetas de Baal, ¿qué hicieron los profetas de Baal para pedirle a Baal que mandara fuego al altar? Se cortaron con cuchillos
y con espadas su propio cuerpo y empezaron a chorrear sangre. Se autoflagelaron, se autodestruyeron. Baal representa soberbia y la soberbia nos autodestruye. Es lo que dice la palabra de Dios. Mira Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Una y otra vez vemos a gente llenarse de soberbia y luego caer. Soberbia y caer. Las personas y pastores y siervos de Dios que se llenaron de soberbia terminaron cayendo. Y no voy a usar nombres, pero fui a ministrar una vez a el Valle del Indio en California, a una iglesia. Prediqué en esta iglesia y el pastor me invitó a almorzar y me dijo: ¿ves esa gasolinera que está ahí? Allá hay una placa conmemorativa. ¿Y qué dice esa placa conmemorativa? Le pregunté. Me dijo el pastor: allí dice: en esta gasolinera recogió fulano de tal a una prostituta. Uno de los predicadores más famosos de la historia de Estados Unidos. Una de mis mejores amigas trabajó el ministerio hispano de este predicador de los 80s. Y ella estaba allí cuando otro pastor llegó y le dijo directamente enfrente de todo su staff: dice el Señor que te apartes de la soberbia, dice el Señor que te apartes de la altivez, porque si no vas a caer aún más bajo en el pecado, y va a llegar el día en que este ministerio estará desolado y este edificio estará vacío y aún aves saldrán de sus ventanas. Este predicador famoso le dijo a este pastor: ¿sabes qué? No te voy a escuchar. No eres nadie para venirme a hablar así en mi casa, en mi ministerio. Y le pidió a los de su staff, a su grupo, a su equipo, que lo sacaran. Tiempo más tarde, ese fue el predicador que recogió en esa gasolinera a una prostituta. Mi amiga, que me contó esta historia de primera fuente, hace tan solo unos años tuvo que hacer un viaje por tierra en Estados Unidos y se acordó de esa profecía y se parqueó enfrente de ese ministerio cuando pasó por aquella ciudad. Cuando cerró la puerta del carro, aves salieron de las ventanas de ese edificio abandonado. Acabo de ver el caso cercano de un pastor con adulterio por 5 años, escondido. Que su problema fue haberse envanecido primero y creer que podía tener el derecho de adulterar y de serle infiel a su esposa y seguirle sirviendo a Dios. Dios lo evidenció. No hay nada oculto que no haya de salir a luz. Proverbios 18:12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate. ¿Y qué es abatir? Es decir, le derriba. Su propia soberbia le derriba. Pero vean el contraste. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Y saben que esto es irónico? Es irónico. Porque los que son altivos, los que son orgullosos, andan detrás de la pleitesía, del reconocimiento, de la honra, del aplauso. Pero Dios dice: no, ustedes que son altivos no obtendrán eso. Todo lo que obtendrán es destrucción. Es irónico. Porque el altivo está caminando por todos lados diciendo: alábame, reconóceme. Pero Dios dice: no, tu fin es destrucción. Tu fin es destrucción. Yo detesto, aborrezco, abomino la altivez. El punto número 3 final. La altivez divide. La altivez divide. La adoración a Baal, por cierto, dividió a Israel. Acab y Jezabel forzaron a Israel prácticamente a adorar a Baal. Pero Israel
se dividió. Elías y otros trataron de preservar la adoración al único Dios, pero la altivez divide. ¿Y sabes qué significa esto? Toda pelea, toda guerra, todo divorcio, toda división de una iglesia. Y me refiero a una iglesia saludable que puede partirse y después miembros se van a un lado y a otro. Toda división de razas o de naciones. ¿Han visto ustedes a naciones partirse? ¿Se acuerdan del muro de Berlín? ¿Vieron que ahora Sudán se dividió en Sudán del Norte y Sudán del Sur? También Israel en alguna ocasión se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Ven a Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Saben dónde radica toda esa división y todo tipo de división de los seres humanos? En la soberbia y la altivez. La soberbia y la altivez. De hecho, lo dice la palabra de Dios. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es decir, como una embarazada concibe a un hijo, está diciendo que el altivo está gestando en su interior y concibe contienda. Más con los avisados está la sabiduría. Proverbios 28:25. El altivo de ánimo suscita contiendas, es decir, causa contiendas. Mas el que confía en Jehová prosperará. Ahora, me puse a pensar en los matrimonios. Y me puse a pensar en algunas discusiones que hemos tenido con mi esposa. ¿Quién no ha discutido con su esposa en alguna ocasión? Muy bien. Y me refiero a discusiones decentes, no de esas que escuchan los vecinos, por favor. Sino discusiones de hablar sobre la mesa y yo opino que no estoy de acuerdo y tú sí, va. De eso me estoy refiriendo. La mayoría de problemas matrimoniales no son de esposo contra esposa, sino de ego contra ego. Muchas veces el problema no es tan grande, pero como el ego es grande, las cosas no se solucionan. A veces el problema pasa a segundo plano y lo que interesa es ganar el argumento, decir que yo tengo razón, ¿o no? ¿Saben cómo aprendí eso? Yendo a la cruz. Yendo a la cruz. Jamás voy a pretender ser algo que no soy. No soy un actor de cine, gracias a Dios. Tampoco estoy en forma para salir en cine. Pero he ido a la cruz y el Señor me ha dicho, el problema es el ego. Pero yo tengo razón. Tienes razón, pero tienes ego. Tráelo a mi cruz y pide perdón. Y es lo que he hecho, no porque yo sea muy bueno, sino porque mi Dios es bueno. Y hoy te hago la misma pregunta que Elías hizo en el monte de Carmelo. La misma pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Te recuerdo que para Dios Baal apesta. Es lo que dice la Biblia. Es maloliente, es repugnante. Y todo lo que está detrás de Baal se llama ambición de poder, ambición de posición, ambición de reconocimiento, dominio, control. Por eso, esta es la conclusión del mensaje.
Quebranta tu corazón y humilla tu espíritu delante del único Dios verdadero. Quebranta tu corazón y humilla tu espíritu delante del único Dios verdadero. Isaías 57:15 es mi versículo favorito en toda la Biblia, porque me muestra los contrastes maravillosos de mi Dios. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. El corazón de los quebrantados. Por favor, mira los lugares que aparecen en este versículo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. La eternidad es un lugar, lo pone como un lugar, porque es una habitación, aunque sabemos que es un lugar que no tiene límites temporales, y cuyo nombre es el Santo. Y mira dónde dice que habita. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Sabes qué significa esto? Su trono. Está en su trono. Pero ahora desde el trono se siente atraído por la humildad de un espíritu sincero y de un corazón quebrantado, y dice: así como puedo estar en lo más alto de mi trono, también quiero estar en tu espíritu humilde y en tu corazón quebrantado. Mientras Dios resiste a los soberbios, anhela estar con los humildes de espíritu y con los de corazón quebrantado. Por eso hoy yo quiero quebrantar mi corazón. Y te invito a que quebrantes tu corazón para ser de esos lugares favoritos de Dios, esa habitación favorita de Dios, y que te diga: tanto como mi trono, me gusta tu corazón, porque está quebrantado a mis pies. Me gusta tu espíritu, porque es humilde. Y por último, la instrucción de Dios a Gedeón es la misma que Dios nos da hoy. La instrucción de Dios a Gedeón fue: derriba y edifica. Por favor, repita conmigo: derriba y edifica. Mira lo que él dice: derriba. Jueces 6:25, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ahora, según Ezequiel, ¿cuál es el altar? El corazón. El corazón es el altar. Y Dios dice que quiere corazones quebrantados y espíritus humildes. Muy bien, hay que quebrantar el corazón, porque también Dios nos promete que si tenemos un corazón de piedra, nos dará un corazón sensible. Y lo siguiente es: necesitas edificar. No solo quebrantas, no solo derribas, sino edificas. ¿Y qué edificas? Un altar a Jehová tu Dios. Jueces 6:26. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momento y le pidas a Dios que escudriñe tu corazón. Pídele a Dios que escudriñes tu corazón. Yo sé que ha sido una predicación fuerte, pero así es la palabra de Dios. Es una espada de dos filos que traspasa hasta lo más profundo. Y yo sé que todos hemos sido confrontados por la palabra de Dios. Todos necesitamos a Dios. Todos anhelamos a Dios. Él dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra, y no hay otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor, venimos delante de ti a pedirte que nos transformes, que nos cambies. Te pedimos, Señor, que escudriñes nuestros corazones y que podamos ser quebrantados, que podamos ser apetecibles, deseables para ti, que podamos ser, Señor, ese lugar tan especial como tu trono,
donde tú deseas estar. Tú habitas la altura y la santidad, pero también con el quebrantado de corazón y el de espíritu humilde. Señor, hoy derribamos los altares de Baal, derribamos los altares de la soberbia, derribamos los altares de la prepotencia, de la jactancia, del orgullo, de la arrogancia. Derribamos los altares de la búsqueda de poder, de títulos, de posiciones. Derribamos los altares dedicados a Baal y edificamos altar a Jehová. Eso significa, el altar a Jehová está edificado en humildad, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es lo que hacemos hoy. Hoy corremos no solo a la cruz, sino también al pesebre, a la humildad del pesebre. Rescátanos, Dios, cámbianos, transfórmanos, sálvanos, líbranos, Señor.